Ya. Hola amigos de Presa Escenario, los quiero invitar a que vengan a ver esta película que se llama Lluvia, dirigida por mí, Rodrigo García Sáiz. Los esperamos con los brazos abiertos, una película hecha con mucho corazón, que se va a ver mejor en el cine. Vean cine mexicano. Muchas gracias. Gracias. Desde antes de la nueva era de los 90s, ¿no? La venimos arrastrando y deshacernos de eso no es cosa fácil sin en fin, aportando, descubriendo y haciendo contacto con el espectador. Me parece que todo eso tiene este proyecto y doy gracias infinitas al universo, Rodrigo, públicamente y privadamente te lo he dicho, y eso es. Y yo, por supuesto, experimenté, crecí, entendí, se me quedaron cosas en el tintero, saqué otras que tenía pendientes desde hace 5000 años contigo y que finalmente las pudimos plasmar y que tienen un efecto entrañable, un sentido y espero, asumo, quiero pensar dramático que impacte en la historia de todos, ¿no? De todos los demás. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Para el estreno de una película, el compromiso de ustedes es fundamental. El compromiso de comunicar que este platillo está servido, está a la mesa desde el 30 de enero. Lo cual me hace muy feliz porque a mí también me encantó que Rodrigo me convocara para acompañarlo en esta aventura. Nos conocemos desde hace muchos años también. Trabajamos en una película hace mucho tiempo. Él era segundo asistente de dirección y se encargaba de los actores. Entonces, pues es una relación muy estrecha la que se establece entre estos dos elementos pues, de un rodaje, ¿no? Los actores y el segundo asistente. Y nos llevamos muy bien, nos gozamos mucho, nos quisimos y nos emplazamos para trabajar algún día, y como dirían por ahí, no hay plazo que no se cumpla. Me llama para trabajar en esta película. Me acuerdo que estábamos ahí dudando con cuál de las historias podría hacer yo, y finalmente nos decidimos por esta de la profe, que me parece pues una historia muy paradójica, digamos. Es, de alguna manera, la película se trata de estos personajes ordinarios a los que les pasan cosas extraordinarias y que detonan pues un poco emociones y pensamientos que los confrontan con ellos mismos. Entonces, esta mujer sencilla, inmersa en su cotidianidad, digamos, de pronto se encuentra con un hecho violento, con un encuentro luminoso también. Ahí es donde digo que es muy paradójica la historia de la profe, y eso la saca de alguna manera de su depresión. Y me pareció un personaje muy difícil, un desafío, y también un personaje pues como muy sabroso de hacer. Las historias también son como muy económicas, dan los elementos indispensables para que el público entienda, se enganche, pero que también le queden ahí espacios que él mismo tiene que llenar con lo suyo, ¿no? Entonces, creo que fue un placer compartir el escenario con Axel, y la pasamos muy bien. Bueno, tuvimos ahí algunos contratiempos increíbles, pero ya no me meto en esa anécdota, pero la pasamos muy bien y gocé muchísimo trabajar con Rodrigo. Gracias. Escuchándolos, me siento muy agradecido de estar incluidos con los másters de la actuación.
Como están diciendo que se conocen desde hace años y yo llegué aquí como alguien nuevo, agradezco su recibimiento, su cariño, su comprensión y su paciencia que me tuvieron en el set, ¿no? No están aquí presentes Bernardo y Natalia Solian, pero ellas fueron mis coaches actorales y aprendí un montón de cosas, ¿no? Creo que algo que me enseña Lluvia es ser consciente de la simultaneidad que existe en la vida misma, ¿no? Y ahora que lo está diciendo Arcelia, me doy cuenta de que yo soy el gato en este momento porque soy una persona ordinaria que le suceden cosas extraordinarias. Realmente creo que los actores son eso, son gente muy normal que está observando constantemente a sí mismo y la vida y cómo fluyen los sucesos a través de uno mismo, ¿no? Eso lo aprendí de William Dafoe. No lo he conocido, pero... Pero aprendí eso, de que actuar es simplemente dejar que las cosas fluyan a través de ti, ¿no? Creo que es ser un catalizador de la realidad y transformarlo en emociones que tengan un poder en la pantalla, ¿no? Me siento muy contento y agradecido de que también está aquí Berenice en representación de mi agencia. Muchas gracias, ella fue la que me descubrió y yo pienso que sin ella no hubiera sido posible que yo esté aquí viviendo mi sueño, ¿no? Poder aprender de maestros vivos como Arcelia Ramírez, como Morgana, como Bruno Bichir. O sea, yo cuando era niño y veía películas, yo decía, algún día lo voy a hacer, ¿no? Y sí se puede, ¿no? Los sueños se hacen realidad si te lo tomas con calma, ¿no? Gracias. Gracias, muy buenas tardes. Días, todavía no, ya son tardes, ¿verdad? Gracias, Rodrigo, por creer en mí. Gracias. Yo llegué aquí por un casting. Habíamos muchas mujeres trans, actrices trans mexicanas muy talentosas. Y tuve la fortuna de ser yo la elegida. Te lo agradezco mucho y ¿por qué me llamó la atención? Creo que es una historia... Hablo de Florencia y Pablo, ¿no? En este momento que está contada con mucha dignidad en un país donde no se trata con dignidad a las mujeres trans y sobre todo a las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual. Y creo que tu historia, bueno, la historia de Paula, la historia como tú la querías contar, estaba retratada desde el fondo del corazón y los sentimientos de un ser humano no le dan toda esa dignidad que tenemos a los seres humanos. Y nadie puede hablar en contra de los sentimientos de un ser humano por muchos problemas que tenga contra cómo vive un ser humano. Entonces Florencia estaba viviendo esta situación en una noche muy complicada, muy dolorosa, y llega Pablo a limpiar todo lo que hay en el pasado. Viene huyendo de Sinaloa, de la violencia, y llega a la Ciudad de México a enfrentarse con más violencia. Entonces creo que esta historia que la redime, que la limpia y que también logra limpiar a Pablo fue lo que me llamó la atención, porque creo que eso es lo que hace falta en esta sociedad, limpiarnos mutuamente, conectarnos mutuamente y pues seguir adelante con lo que nos toca. Gracias. Muchas gracias a todos por sus respuestas. De verdad me parece maravilloso cómo hablan a profundidad de sus personajes y más porque son cosas que sientes, que transmiten cuando ves la película. Me encantaría ser más profunda con cada uno de ustedes si tuviéramos el tiempo, y si Arcelia gusta, me encantaría escuchar esa anécdota si tenemos el tiempo al final. Pero antes de eso, quisiera hablar de otro de los personajes principales, que claramente es la lluvia. Porque yo veía la película y yo decía, o sea, sí está lloviendo prácticamente todo el tiempo. Sí es algo que sientes, algo que te pesa hasta a ti como espectador, que dices, ostras, está lloviendo. Sabes cómo sigue afectando a cada uno cuando están teniendo momentos, pues, justo que no esperaban en su cotidianidad. Y me encantaría saber, como director, cómo fue trabajar con la lluvia, y también como actores, cómo fue tener que tomarla en cuenta en cada escena. Bueno, fue una pesadilla. No, la lluvia significaba una cosa en la historia que era muy importante. Hay 6 historias, 6 relatos que se cuentan de encuentros y desencuentros, pero había 2 personajes latentes que era importante
también llevar a la mesa. Uno era la Ciudad de México, como personaje, como esta urbe que habla también un poco de las urbes, donde nos sentimos solos los personajes de a pie, como yo les llamo, los personajes cotidianos, esa maestra que aún con depresión se decide levantar y compartir algo con alumnos, un taxista que no era taxista pero que ahora lo es y vive una situación, un par de personas de clase media que están luchando una tragedia familiar. Era buscar dentro de esos relatos algo que me ayudara a potencializar el estado de ánimo de ellos. Y la lluvia fue un elemento que encontramos, y yo como citadino en esta ciudad, los mexicanos generalmente nunca estamos preparados para la lluvia, nunca cargamos el paraguas, nunca llevamos chubasco, y estos personajes tampoco estaban preparados para vivir estos encuentros. Entonces era un poco esta metáfora que me ayudaba a contar la historia, aunado a que cada gotita era una de estas historias. Entonces cuando uno ve individualmente estas gotas, unas son un poquito más translúcidas, es decir, más blancas, otras son un poquito más oscuras, y era un poco este mosaico de emociones a través de la lluvia, partiendo además de que somos la tercera ciudad que más llueve en el mundo, ¿no? Estamos muy acostumbrados los que crecimos en la Ciudad de México. Eso también me llevaba a una complejidad técnica bastante importante, que fue la decisión junto con los productores que aquí están, que me odiaron en el momento, de decir, vamos a filmar en época de lluvia real, porque yo quería que tuviésemos ese fenómeno constante, y nos sucedió. Prácticamente el 70% de la lluvia que quedó en la película es real. Entonces fueron condiciones muy hostiles para los actores, fue un rodaje muy nocturno, pues de mucha dedicación, donde había que privilegiar estados de ánimo, emociones, en términos actorales, pero también muy demandantes físicamente. Y no tuve más que una respuesta completamente amorosa, comprometida, en constante colaboración con cada uno de los involucrados en esta aventura que se llama Lluvia, empezando evidentemente por el casting, pero también el equipo técnico estuvo a la altura, digamos, de estas circunstancias. Así que la lluvia entró en esta película como un personaje sólido que ayudaba a dar, digamos, como mucho norte, muchas metáforas acerca de lo que estábamos contando. También lo pensaba que dependía mucho del estado de ánimo y en el espectador. En algunos festivales me ha tocado platicar con algún espectador que me comenta eso, es que hoy venía triste y me siento más triste cuando veo la lluvia, y pasa lo opuesto, cuando uno está contento y ves la lluvia te dan ganas de salir, bailar, rezar, o sea, la lluvia genera emociones, ¿no? Y era un poco lo que, la pretensión que teníamos con este relato. Yo sí puedo comentar algo de cómo fue trabajar con lluvia. Algo que noté de la película y que creo que está metaforizado es que la lluvia, cuando sucede en la ciudad, no limpia, sino parece ser que ensucia más, ¿no? Todo se llena de lodo, como en tu personaje, ¿no? Y creo que eso demuestra la decadencia a la que van los mismos personajes, ¿verdad? He notado que en las historias todos terminan no en un gran feliz, sino en un final feliz, sino en un gran chale. O sea, en cuestión de que la persona que te hizo feliz fue la que te asaltó, la persona a la que tú hiciste feliz, tú la maltrataste, ¿no? El dinero que incluso se queda la enfermera está sucio de por sí, ¿no? Entonces creo que eso es algo que yo noté de la película que representa bastante a la ciudad en cuanto a su decadencia. Sin embargo, pienso que el mensaje que deja es que debes de seguir con la vida. Pese a que se muera el que se muere, maten a quien maten, la vida sigue. Me encanta, perfectamente bien dicho, y creo que justamente es una experiencia muy chidanga decir chale y seguir adelante, entonces totalmente de acuerdo. Pero bueno, ahora amigos, me encantaría abrir a preguntas de la prensa. Si alguien quiere, por favor, levanten la mano y los vamos hasta allá arriba, por favor. ¿Qué les dejaría a ustedes como actores, como ciudadanos en esta ciudad, con todo lo que ha presentado y lo que si salimos a la puerta aquí a la calle, en la esquina lo que existe, en la aglomeración ahí de vehículos, que le llaman vía pública y es particular? Gracias. ¿Puedes repetir la pregunta?
¿sí? Como dicen en el ruedo, la correa de toros, lanzo la montera. ¿Quién quiere torear? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a participar como ciudadanos de esta ciudad? Que Dios reparta suerte. Pues es que yo también nací en esta ciudad bueno, a mí la aglomeración, de hecho, cuando me ausento de la ciudad la extraño. O sea, me gusta ese caos ordenado de la ciudad. Y al menos como ciudadano trato de, pues si me fumo un cigarrillo, me guardo la colilla y le echo en el bote de la basura. Y así sucesivamente, con pequeñas o medianas o grandes acciones, como pasa en mi personaje, en la historia de Lluvia, que ve a un hombre pues que cae de bruces en el metro, y entonces como ciudadano instintivamente lo que hace mi personaje es ir a ayudar, y pues yo haría lo mismo. Al menos así he estado acostumbrado, educado, y sí, no lo pensaría diferente. Y además, bueno, amo esta ciudad. No sé si respondí la pregunta. Mira, creo que ¿nadie más por allá? Creo que nuestra posición es justamente la de, en este caso muy particular, hacer esta película, ¿no? Nuestro deber es mostrar, ser el conducto para provocar esa pregunta de usted, para provocar la reflexión de quien le quiera entrar. Quien no le quiera entrar, pues, obviamente no pasa nada, pero contesto en términos de este panel, de estos actores que estamos hablando sobre un proyecto creativo que presentamos ante ustedes y ante el público en general el 30 de enero. Como ciudadanos nos sumamos a no ser parte del problema de alguna manera, en la medida de nuestras posibilidades. Pero creo que nuestra responsabilidad como creadores es ayudar a un visionario, que en este caso es nuestro director, Rodrigo, a plasmar sus preocupaciones, sus ideas, aportando todo lo que podamos en términos de eso, creativos, de riesgo, de todo lo que traemos de nuestras experiencias. No sé si todas y todos, pero yo también soy nacido aquí en la Ciudad de México, y entonces vamos compartiendo estas preocupaciones que de una u otra forma terminan plasmadas en la pantalla. Y terminaría esta respuesta diciendo, no nada más las metáforas que están planteadas desde el título pasando por toda la película. La lluvia es una cosa muy particular en el cine, por eso los múltiples riesgos para filmarla, o las múltiples complejidades y por momentos complicaciones. ¿Sabe usted que la lluvia, ficticia o no se ve hasta que se ilumina? Eso me parece muy bello. Son las historias de los invisibles, de todos los que vamos en el metro, de todos los que están esperando la fila del metrobús, del transporte colectivo, de los que somos asaltados, de los que queremos ayudarle a alguien, de los que vivimos en una especie de ¿y esto cómo se arregla? Y no está en nuestras manos, porque estamos más preocupados por sacar el chivo del día, ¿no? O la salvaguarda, pues, ¿no? Tener techo, alimento, ropa y lo mínimo indispensable para seguir chingándole en el día a día. Entonces estos invisibles, ya lo dijo Rodrigo, pues son estas gotitillas, ¿no? Y es mágico. Chubascos tuvimos, lluvia ahí mecánica que se trató de empatar con lo meteorológico, y no sucede la magia hasta que se le pone un foco de determinada manera que se ve, y eso me parece que esa es nuestra labor. Yo quisiera agregar una cosa como ciudadano también, que me parece que la película lo tiene.
Yo que crecí en esta ciudad, la misma ciudad nos ha vuelto poco empáticos por la diferencia social tan grande que existe, por todos los problemas con los que nos enfrentamos cotidianamente. Y sin embargo, hay gente y hay momentos luminosos en todas estas historias que nos cruzamos todos los días. Y la película trataba de retratar esos momentitos y darle voz a esos personajes que constantemente están como no siendo empáticos, sino mirándose y van prácticamente con los ojos cerrados, sin poder ver a alguien y poder tener encuentros y desencuentros. Eso también creo que habla de algo que podemos ver como ciudadanos dentro de la película. Creo que aquí hay otra pregunta. Hola, buenas tardes. Me llamo Axel, del medio Capi Axel. Y esta es una pregunta un poquito más íntima para todos en general. Y es que, como lo explicaba el director, la lluvia es un personaje aquí. Y yo, en lo personal que creo en el aura, el chakra, la lluvia la interpreté no de forma siempre mala. Yo, por ejemplo, la uso cuando me siento frustrado, enojado, para limpiarme. Me gusta, como mencionaba, bailar en ella. Para ustedes, al momento de grabar Bajo la Lluvia, ¿cuáles fueron sus sentimientos? Y ahorita que ven la película, ¿qué nuevo sentimiento les flamó el personaje invisible que es la lluvia? Todos me odiaron. Pues efectivamente fue un elemento que nos costó trabajo en términos prácticos, es decir, había que repetir las escenas, nos mojábamos, era en la noche, hacía frío, todas esas condiciones son como difíciles, ¿no? Como estaba queriendo decir tolerar, pero no, como de trabajar con ello. También había que tomar vitamina C y cuidarnos de no enfermarnos también. Había también mucha protección, nos ponían ropa térmica, pero más allá de eso creo que sí hay como a mi personaje, por ejemplo, es como que cuando le cae la lluvia encima es porque siente que el mundo se le cae encima, ¿no? Siente que... Pero dentro de la película la lluvia es un detonador de cosas distintas, que eso también es muy, muy bello, ¿no? Como toda esta versatilidad del elemento tonal de la lluvia. Pues no sé, creo que finalmente son personajes también que yo quiero enfatizar, como lo desea Rodrigo, que van más allá de lo que reaccionan de manera quizá un poco ilógica, ¿no? Como el gato que va a visitar a la mujer que acaba de... porque responde a una emoción anterior, ¿no? Que él estaba enamorado de su maestra y pasó por encima de lo que acababa de hacer. Lo que quieres hacer es huir y correr lo más lejos posible de la persona que acabas de asaltar. Y él es al revés, va a ese encuentro, y ese encuentro es un momento de gracia para los dos, que cuando él lo descubre y sale corriendo, cuando mi personaje lo descubre y él sale corriendo, lo lamenta profundamente. Hubiera querido que se quedara más, ¿saben? Son como personajes que rompen un poco como el esquema normal de una reacción lógica, y eso también es muy, muy, muy rico de ver como otra manera de afrontar una situación inesperada y así un hecho, una cosa extraordinaria que te pase. Qué bonito lo que preguntas. Creo que Florencia y Pablo, los dos tienen la oportunidad, además de vivir la lluvia por fuera, de vivirla por dentro. Y creo que
al llorar, al llover los dos, están limpiando todo ese pasado, están construyendo una nueva relación. No sabemos qué va a pasar después, pero sí sabemos que algo ahí se limpió, algo pasó, y creo que eso es parte de lo que hace la lluvia. Al menos en San Miguel de Allende, aquí me cuesta todavía aceptar la lluvia, pero allá todavía cae un poquito limpia, ya no tanto, pero sí es parte de lo que hace la lluvia. Al menos para mí, limpia, purifica, sana y empiezas otra vez. Bueno, en el caso de Angie, la lluvia es un suceso, ¿no? Ella solamente está esperando, se dedica a esperar que suceda algo extraordinario con alguno de sus pacientes, que salga o que sufra un deceso, en fin. Entonces la lluvia es un suceso, y en la circunstancia y lo que le sucede esa noche en particular se vuelve un reto, un obstáculo, y que enriquece y hace más vital su experiencia. ¿Alguna otra pregunta? Hola, Paola Ortiz de Dermot Magazine. Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta fotografía de la Ciudad de México. Creo que es hermosa, lo retrata bastante bien. Y también me gustaría hablar un poquito, justo como mencionaban, de cada una de las historias. Llega el espectador en un momento, no sabemos lo que pasó antes, lo que pasará después. ¿Cómo fue la intencionalidad de dejar al espectador con preguntas, con dudas? Justamente y que me sedujo mucho de la historia, que ya venía implícita en el primer guión, fue el no juzgar a los personajes, ¿no? Y tenerlos, digamos, efectivamente uno entra en un momento de su vida cotidiano y sucede este encuentro o desencuentro que les hace reaccionar de alguna manera en particular, ¿no? A mí me seducía también mucho la posibilidad de tener distintas voces dentro de la historia, tratarlas con el mayor respeto posible, y cuando me refería al respeto, por ejemplo en el caso de Morgana, fue para mí muy luminoso acercarme a un grupo de trabajadoras sexuales que amorosamente Morgana me presentó, y desarrollamos como una comunicación que no necesariamente tiene que ver nada con la película, pero que al mismo tiempo me daba como un norte de decir, en esta ciudad que yo crecí y que es un personaje, suceden muchísimas historias como la que voy a contar, ¿no? Entonces me nutría constantemente, conocía a muchos gatos, ¿no? En la vida, tratando de vislumbrar un poco hacia dónde debía de contar la historia, y lo que me interesaba también era hacer una película donde la gente también interactuara. Es una película interactiva, es decir, el final de los personajes, la consecuencia de ellos mismos está en cada cabeza de ustedes, o sea, no hay una conclusión, tampoco son transformaciones de vida. Yo discrepo un poco con que todas sean tristes, porque creo que hay momentos luminosos que uno se queda, es decir, son contradictorios, como bien mencionaba Arcelia, porque yo veo a esa profesora que se le va la vida viendo en la ventana, a este chico que por un lado le duele verlo en esa circunstancia, pero por otro lado le dio una vitalidad y una energía que hacía mucho tiempo no podía experimentar, sin nada espectacular ni nada grandilocuente, simplemente una plática entre un alumno enamorado, ¿no? Le generó algo, y así podría hablar de cada uno de los personajes, ¿no? O sea, el personaje de Bruno me parece que es como un personaje también muy contradictorio, ¿no? Y muy honesto al mismo tiempo consigo mismo. O sea, sé que estoy diciendo una cosa muy bizarra, pero el tipo está acostumbrado, y dentro de su percepción de vida es algo con lo que está bien, se acomoda un poco al final. A mí ese abrazo final es luminoso de alguna manera, a pesar de lo contradictorio que pueda resultar. Lo mismo con el caso de Angie, del personaje que interpreta
Marta Claudia. Hay un momento al final que me gusta mucho que se lleva como la manita al pecho y es como donde está el dinero, pero en realidad es el corazón también un poco, ¿no? Es como fue empática y tuvo una conexión a través de los ojos con alguien que le dejó algo y, de nuevo, con ese dinero no le va a cambiar la vida, no, pero hay algo ahí que va a disfrutar, se va a poder comprar su vestidito, algo va a suceder. Entonces también me gustaba mucho eso, que cada espectador tuviese la oportunidad de interactuar con estos personajes, de conocerlos y de quedarse pensando cuál sería, desde su perspectiva, en qué acabaría cada una de estas historias o relatos. Siguiente pregunta. Hola, aquí adelante, Araceli. Muchas gracias por compartir la experiencia de Lluvia. La verdad es que es una película que disfruté mucho. Y Rodrigo, quería preguntarte si me podrías, no sé, si nos podrías platicar un poco, es una pregunta un poco técnica, acerca del diseño sonoro y la música. Es muy importante, también es un personaje, justo refuerza esta idea de Lluvia. Y bueno, si podemos, que nos pudieras contar si fue un trabajo de preproducción, postproducción o durante. Y bueno, ya que tengo todo el elenco aquí para preguntarles, bueno, y también Rodrigo, si pudieran elegir una escena, un momento o una frase de su personaje o de cualquiera que sea parte de Lluvia, ¿cuál elegirían para definir Lluvia precisamente? Gracias. Bueno, la primera pregunta, que además es muy acertada, porque creo que si uno ve esta película de manera silente, sin sonido, cambia radicalmente. Es un trabajo que le quiero dar mucho crédito a toda la gente que estuvo involucrada, empezando por Raúl Locatelli, que fue la persona que extrajo, digamos, todos los diálogos inmersos en esta lluvia, que es algo muy complejo para los que han tenido oportunidad, digamos, de trabajar con un micrófono. Cualquier ruidito genera una sensación. Ahora imaginémonos con una lluvia torrencial real, lo difícil que fue filtrar eso, ¿no? Eso fue como la primera parte. Yo obtuve, no hay una sola escena que se haya doblado, o sea, eso es algo que realmente es un trabajo técnico de nuestro país importante. Segundo, toda la parte de postproducción que cobijó justamente ese sonido que ya venía de origen de la parte del rodaje, de la filmación, lo hizo Javier Umpierres, y es un trabajo hermoso, porque son cosas que probablemente no se perciben, pero se sienten. Cada lluvia de cada historia suena distinto, tiene una tonalidad diferente, tiene el impacto que existe en el metal de la historia de Jorge, del taxista, no es lo mismo que la que sucede con la profesora. Depende de cada una de las historias, se fue trabajando sonoramente, se fue agregando y se fue tratando de tener, digamos, como como un layer de emoción oculto en el sonido, ¿no? Eso generó también como un punto de partida muy interesante para trabajar con el músico, que es Ramiro del Real, un espléndido músico que hizo una banda sonora pensada en generar emociones. No es una banda sonora de acompañamiento o pues eso, sí, como un score clásico, es más bien un score atmosférico, que acompaña la lluvia. Los instrumentos que se escogieron tienen como esta tonalidad medio lluviosa, tiene por momentos entradas y salidas, hay notas musicales suspendidas que generaban algo, ¿no? Todo ese proceso de postproducción fue complejo, fue muy pensado de parte de ellos. Yo tuve muchísima colaboración técnica, me atrevería a decir, pues de los mejores profesionales de este país, y la película suena espectacularmente por ellos también un poco, ¿no? Y me ayudó mucho a poder transmitir las ideas que yo tenía de generar emociones a través del sonido. Y la segunda pregunta yo no la puedo responder porque me quedaría tal vez con el árbol, con fuego y la lluvia, porque es un poco estas contradicciones y estos encuentros y desencuentros que existen. Bueno, yo tengo una pregunta para ti, Rodrigo, y es respondiendo a la pregunta de cuál fue mi momento favorito de la película. Cuando están en el puente, se encuentra con Suki, ¿no? Que la interpreta Mayuko. ¿Qué es lo que ella está diciendo en japonés? Nadie va a saber. No, se desgarró, o sea, un poco también esa historia fue como
ese momento en particular me imaginaba este personaje que va transitando en esta cotidianidad, cerró el billar, la pelusa, va caminando y de pronto ve como en este puente una especie de ángel, ¿no? Alguien que él tenía como un idilio mental de la distancia, de estar del otro lado del mundo, y que le llama la atención, y este tipo quiere ser empático porque hay como una relación también un poco extraña, ¿no? Donde la ve en una circunstancia desacomodada, tiene muy buen corazón y se acerca, y ella en ese momento le sale del corazón ese dolor que viene conteniendo por una relación difícil con su padre, por la distancia de su cultura, de su expareja, le sale un brote de volver a sus raíces y de volver a ser ella, y le dice básicamente lo mismo que luego repite, pero de una manera como le nació en el momento, ¿no? Sin pensar por qué hablaba, y decidí no traducirlo porque justamente me parecía mágico como dejarlo de nuevo, que el espectador interactúe con eso. Gracias por esa pregunta, porque yo también tenía la duda, pero no sé si alguien más del cast quiera decir una escena. Acá quiero preguntar. Falta Bueno, una pregunta. Lo primero es, de verdad, yo agradezco mucho la película. Tiene tantos elementos, ¿no? En su vitalidad poética, en su estética, en la calidad de recrear esa vida en las ciudades de los invisibles, de los nadies, la metáfora de la lluvia, el inicio de las historias de cada uno de los personajes, ¿no? Y de verdad que agradezco mucho el que un actor como Bruno participe creativamente, como Arcelia, ¿no? Pero sobre todo agradezco el trabajo de Rodrigo García Sáez, ¿no? Y ahí viene la primera pregunta, Rodrigo. ¿Cómo lograr un trabajo de dirección creativo? La película es de un gran riesgo creativo, ¿no? Pero ¿cómo lograr un trabajo de dirección con este grupo de actores, pues que son imprescindibles en la historia de la filmografía mexicana, ¿no? Y que son realmente, en el más amplio sentido de la palabra, apantallantes, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta, Rodrigo, ¿no? Eso. Y bueno, luego lo otro, yo por lo que te he escuchado, por lo que vi, estuviste al pendiente en todos estos procesos creativos, ¿no? Y preguntarte sobre sobre dos que son fundamentales: el guión, esa reescritura, ese trabajo del guión, y luego el otro trabajo que también es un trabajo enormemente creativo y que a veces se olvida, que es el montaje, ¿no? Que es la edición. Muchas gracias por la película, Rodrigo, de verdad. Al contrario, nos halaga, y hablo por todos, escuchar eso, porque finalmente cuando uno hace una película, pues es como quererla susurrar, ¿no? Al oído a cada uno de los espectadores. Efectivamente era una película que yo sabía que estaba adquiriendo un riesgo gigante, en primera por el formato de la película en sí, porque es, me atrevería a decir, pues ahora un subgénero, ¿no? Una película coral, que si fuéramos muy ortodoxos sería una pieza, ¿no? De una tonalidad un poco compleja, y donde encima de todo soñaba de tener el reparto que tuve, ¿no? Y eso me comprometía también a mí como director a estar a la altura, a tener muy bien estudiados los personajes, a tener una capacidad también de apertura, de escucha y de apertura también en el corazón a los fenómenos que sucedían en el rodaje, porque fue una película que, para ser una ópera prima, pues vuelvo al tema de la noche, a acarrear en condiciones, digamos, físicamente complejas, con un crew bastante grande, muy amoroso, pero mover un elefante de ese tamaño no era simple para mí. Sin embargo, estuve, y lo debo decir, rodeado de muchísima gente, empezando por mis productoras y mi productor, que me cobijaron muchísimo, que siguieron con todas mis locuras, me acompañaron. Y en segunda, el trabajo que hice con cada uno de mis actores individualmente,
que si bien no ensayamos muchísimo tiempo, sí tuvimos una oportunidad de intercambiar ideas, de platicar, de entendernos cómo veíamos primero la vida en conjunto y luego cómo veíamos este personaje en concreto. Y una de las cosas que también creo que es muy afortunada de la película y que adquiere un valor, por lo menos para mí, importante, es esta combinación de tener actores con una formación tan académica, con tanta experiencia, con tantas posibilidades, digamos, técnicas, como es el caso, por ejemplo, de Arcelia, con alguien que es un actor Nobel, que tiene, digamos, como una brillantez natural, como es el caso de Axel. Esta combinación obligaba también a mí a tener los ojos bien abiertos y el corazón también, porque obligaba yo a Arcelia a jugar un poco en esta dinámica y a Axel ponerse a una distancia donde yo no quería que actuara, quería que fuera él, que viviéramos momentos en ese sentido, ¿no? Entonces, esa química que existía entre ciertos personajes me ayudaba muchísimo como a seguir avanzando. Y por otro lado tenía actores como Karina con Bruno, ¿no? Que son dos actores de formaciones diferentes, pero que son actores con mucha experiencia, y que la aproximación pues era otra manera. Y mi gran trabajo, mi gran reto y mi gran pues compromiso era tratar de que fuese tonalmente lo más parejo, que si bien te puedas identificar con una historia más que otra, pero que no las otras fuesen por un tema, digamos, actoral o de carencias. Al contrario, cada una de las historias me siento muy orgulloso de cómo se trabajaron. El caso de Morgana, ¿no? Con Cristian Ferrer también fue hermoso, o sea, porque la primera vez que los vi en la camioneta empezaron a hablar de la vida, casi. O sea, habíamos pasado el texto un par de veces abajo, me acuerdo, además fue un día también lluvia real, desastres, de todo. Se subieron a la camioneta y era la película, o sea, no había, realmente me sentía pues muy mal, ¿qué les digo? O sea, estaba muy bien, fluía, tenía como una soltura de manera natural, y así fue. La verdad es que fue un trabajo muy rico, y si hay algo que me siento orgulloso es del trabajo de estos titanes de la actuación, de poder empezar a ver carreras como la de Axel, como la de, hay un chico que se llama Viter, de personas que no tienen todavía la exposición que van a llegar a tener, porque estoy seguro y que merecen, ¿no? Y tenemos tiempo para una última pregunta. Hola, para Rodrigo Elías de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo y por qué construir la Ciudad de México que estamos viendo en la película? ¿Por qué lo pregunto así? Porque estamos habituados a ver en el cine historias capitalinas que de inmediato nos muestran o un monumento o una colonia muy representativa o lugares específicos perfectamente identificables para cualquier habitante de la ciudad. Y aquí no, ¿no? O sea, aquí estamos viendo algunas callecitas o la vivienda que tiene Arcelia, que de repente te puede remitir a sitios que hemos visto en nuestras colonias, pero sabes que no es nuestra colonia, ¿no? Veo, te digo, la vivienda de Arcelia, veo por donde Suki está jugando con el agua, que se parece a una calle de mi colonia, pero sé que no es mi colonia. ¿Cómo fue construir esa ciudad que te digo que también estás viendo y dices, pues, ¿dónde es esto? O sea, esto no lo estoy identificando como identificamos otras partes de la ciudad. ¿Cómo fue construir esta Ciudad de México? Pues era una de mis obsesiones. Agradezco que me hagas esa pregunta porque yo crecí en esta ciudad, ¿no? Y siempre retratamos básicamente los mismos espacios. Y una de las cosas que para mí era muy interesante era de redescubrir mi propia ciudad, ¿no? Porque las historias están ahí y la misma ciudad era ese personaje que quería yo descubrirlo como estaba descubriendo a los otros. Entonces, el scouting fue un scouting muy exhaustivo de buscar espacios que fueran acordes también a la realidad. No es una película de corte, me atrevería a decir, social, pero no podemos cerrar los ojos ante un problema como el que nos acecha desde hace muchísimas décadas, tristemente, en este país. Y era también no aprovecharme de esa mal llamada pornomiseria, ¿no? Que muchas veces enseñamos en colonias, donde estas historias sí tienen cabida, pero también tienen cabida en esas que están en la película. Es decir,
colonias que no son llamativas, que hay millones en esta ciudad, y nos concentramos muchísimo en tratar de retratar una ciudad de México real, o sea, de donde la profesora vive perfectamente. De hecho, curiosamente, poniendo el ejemplo de donde vive la profesora, ahí vive una profesora, o sea, en la vida real, en la locación, que de hecho era la mamá del scouter. Dato curioso. Pero en realidad era un poco esa búsqueda de encontrar un espacio nuevo, y voy a también mencionar algo que es interesante. Yo decidí trabajar, a pesar de que soy 100% purista con mi equipo que sea mexicano, decidí trabajar con un fotógrafo extranjero, intencionalmente, porque quería que él tuviese esa frescura en el ojo de las esquinas, y yo una esquina que he visto muchas veces la retrataría de alguna manera en particular, y Leo tenía como esa frescura, se llama Leo Hermo, un fotógrafo argentino, tenía como esa frescura para encontrar ángulos, recovecos, digamos, de espacios que habíamos transitado muchas veces de manera fresca, ¿no? Entonces eso también fue algo, un brazo creativo muy importante para mí en ese sentido, ¿no? En el sentido visual, y que toda la película tuviese una coherencia también de locaciones, porque son muchísimos, o sea, donde sucede, digamos, Lluvia, si uno lo viera de arriba, es completamente, los espacios son, vamos, un extremo con el otro, ¿no? Pero cuando uno ve la película no te brinca. Y a mí me gusta mucho este comentario de, pues, esa calle, pues, es mi calle, pero no es mi calle, ¿no? O sea, es como podría ser mi calle. Yo creo que es un acierto, ¿no? Que nos estamos dando ahorita cuenta, porque tú lo expresas que así viviste la película, y es un poco la aspiración también como ¿sabes? Como actores que construyes un personaje, eso es un poco lo que querríamos, ¿no? Esa persona no soy yo, pero puedo ser yo, pero soy yo, ¿sabes? Es como esta identificación con los personajes, esta apropiación del universo de cada personaje que crea el director con todo su equipo. Entonces me parece, digo, tú lo estás diciendo, o sea, te pasó en relación a las calles y a esta Ciudad de México que se retrata en la película, pero pues esa es la aspiración general, un poco, ¿no? De que el público se apropie de las historias y de los personajes que se cuentan en las películas. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias a todos por estar aquí, por su maravilloso trabajo, y nos toca a nosotros hacer nuestro trabajo para que todo el mundo vaya a ver Lluvia en cines, por favor. Muchas gracias. Yo solo quiero añadir que cuando pasé al principio a presentar, olvidé presentar a Ana Villarín, darte las gracias. Una increíble crítica de cine y creadora de contenido que ha presentado y cubierto festivales como Cannes, de New York Festival desde los 21 años. Entonces, gracias, Ana. Otra vez gracias a Alfredo de la Cineteca, está por aquí, al increíble equipo de Pimienta, Caluma, y a ustedes. Y pues vean la peli, corran la voz. Gracias. Bueno, ya rapidísimo la anécdota. Era que me dormí a las 4 de la mañana. Filmábamos hasta en la madrugada, era muy de noche la película. Y yo caí rendida en un sillón y no me pude defender del piquete de un mosquito que me hinchó. No pudimos filmar. No pudimos filmar al día siguiente. No se había dado cuenta y tenía como algo, yo la veía rara porque empezamos a ensayar y empezaba a hacer así. Yo decía, pero no, porque había algo que no me da. Entonces me acerqué y le digo, oye, ¿estás bien? Y dice, sí. Y a los 3 minutos parecía como que le hubieran pegado así. Lo fotografié así en mi celular, el proceso de inflamación, la reacción que tuve alérgica a ese mosquito, y era chistosísimo, así verlas así, tac, 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 eras, primero se inflamó, al ratito ya tenía yo una torta de ojo que no, pues, nos impidió filmar al día siguiente. Qué horror. Bueno, afortunadamente un médico increíble nos salvó de ese percance. En fin.
Ya, para que no nos quedáramos ahí con la duda. Muy doméstico el asunto.